Hola amigos y amigas de plataforma, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre es un gusto estar acá a través de los canales de TVX y a través de las plataformas digitales que están disponibles para poder hacer posible esta comunicación. Como ven, ahora tenemos un nuevo set acá con el logo, así que felicitaciones para el equipo de producción de este programa. Bueno, quiero saludar también, que no se me olvide, a quienes escuchan este programa a través de Radio La Clave. Varias personas me han comentado que a través de la radio también han podido sintonizar plataforma. Entonces un saludo, un fuerte abrazo para cada uno y cada una de ustedes. Bueno, ahora quisiera compartir con ustedes algunas ideas. Algunas son ideas repetidas que las hemos planteado en otras discusiones, pero ahora las vamos a poner en el contexto de cómo debería financiar su programa de gobierno la administración del presidente electo Nayib Bukele. Esto es importante porque más allá de otros debates que hay sobre cómo va a conformarse el gobierno del presidente electo y de otros temas que están en esta discusión, de contexto previo a la toma de posesión del nuevo gobierno, a mí me parece que un tema central es cómo el nuevo gobierno podría financiar sus programas, sus planes, las políticas que ofreció, sobre todo en el caso del presidente Nayib Bukele. Es importante porque en su plan de gobierno no quedó del todo claro planteado cómo iba a financiar su plan de gobierno. Si bien se contemplan ahí algunas medidas, como eliminar algunos impuestos, cómo combatir la evasión y la elusión, lo cierto es que no hay en el plan una estrategia clara de cómo va a ser financiado el programa de gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece importante discutir el tema también porque hay un discurso neoliberal que trata siempre de posicionar la idea de que hay que reducir el gasto, que toda la magia para resolver el problema del financiamiento público y el déficit en las cuentas presupuestarias del gobierno tiene que ver con reducir el gasto. Por cierto, es un discurso sesgado porque se refiere a reducir el gasto normalmente de los programas de gobierno, de las políticas de gobierno, pero nunca este discurso neoliberal nos ha planteado, por ejemplo, reducir el gasto que representa pagar las pensiones, ¿verdad? Sería interesante que propongan algún día renacionalizar las pensiones para que el Estado deje de estar gastando, ¿verdad?, en pagar pensiones sin recibir cotizaciones, porque tiene que endeudarse para poder pagar esas pensiones. Tampoco nunca nos han planteado estos pregoneros de reducir el gasto, que reduzcamos el gasto que representa estar pagando la deuda externa. Sería interesante que alguna vez vengan a proponernos que renegociemos la deuda en plazos, intereses más convenientes para el país para que no haya tanto gasto en el pago de la deuda. El Salvador tiene que estar pagando anualmente más o menos $1.000 millones en concepto de intereses y de pago de la deuda. Entonces, vamos a entrarle a nuestro tema. ¿Cómo podría o cómo debería el nuevo gobierno financiar su programa? Vamos a dividir las propuestas en dos ámbitos, en los gastos y en los ingresos. Y vamos a plantear 4 medidas en cada uno de estos dos ámbitos. Quiero reiterar que muchas de estas medidas ya las hemos mencionado antes, son propuestas repetidas, pero ahora las traemos en el marco de esta reflexión sobre el financiamiento de las políticas públicas del próximo gobierno. Hablemos del gasto. ¿Qué hacer en el gasto? En mi opinión, el nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele, y además teniendo en cuenta el gran respaldo social que significa para él haber ganado las elecciones de una manera tan contundente, derrotando de manera tan aplastante a sus principales adversarios, cómo él aprovecha este respaldo político para impulsar medidas en el tema fiscal, tributario, presupuestario que
gobiernos anteriores no quisieron o no pudieron implementar. En primer lugar, creo yo que es válido el planteamiento de la reorientación del gasto público. Yo no hablo de reducción del gasto, sino de reorientar el gasto público, hacerlo más eficiente, más transparente. En ese sentido, me parece que esta medida de reorientar el gasto público tiene que ver con eliminar los gastos superfluos en el Ejecutivo y en el gobierno en general. Gastos que suelen ser excesivos en viajes, en consultorías, en publicidad, en otras cosas que no son cosas elementales. Priorizar la inversión social, reorientar el gasto público tiene que ver con priorizar la inversión social, priorizar en proyectos productivos que dinamicen la economía, que generen empleo y priorizar en otras áreas que también requieren financiamiento público. Y por otro lado, tiene que ver también con reestructurar el presupuesto general de la nación. Por ejemplo, hay que revisar el famoso 6% que se le otorga a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia podría tener un porcentaje menor y el resto del presupuesto debería de ir a otras instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio de Medio Ambiente, etc. Entonces hay que hacer una reestructuración del presupuesto y este tema del 6% de la Corte Suprema de Justicia debería revisarse. Segunda propuesta, segunda medida en relación al gasto, hay que profundizar la transparencia para evitar la corrupción. Si se profundiza la transparencia, entonces el gobierno puede evitar que recursos, ¿verdad?, se le escapen a la corrupción. Entonces creo yo que profundizar la transparencia tiene que ver con ampliar el acceso a la información. Hay información que es reservada, confidencial, habría que ir a revisar, sobre todo porque hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que estableció criterios adicionales que no estaban en la Ley de Acceso a la Información para denegar información a la ciudadanía. Entonces, hay que revisar, ampliar el acceso a la información pública sobre el uso de los fondos públicos. Hay que institucionalizar los mecanismos de rendición de cuentas, estos actos de rendición de cuentas que algunas instituciones del Ejecutivo han realizado, que sean de obligatorio para todas las instituciones del Ejecutivo y del resto del Estado. Eliminar la famosa partida secreta. El presidente Nayib Bukele es una de las primeras acciones que debería hacer para ser consecuente con su discurso anticorrupción y de su crítica hacia los gobiernos que hemos tenido hasta hoy, y transparentar los fondos reservados, ¿verdad? Aquellos fondos que son reservados debe justificarse que tengan carácter reservado, pero deben establecerse montos, rubros claramente y establecer mecanismos de fiscalización. Tercera medida en relación al gasto, renacionalizar las pensiones. Uno de los mayores gastos que tiene en este momento el Estado es pagar la deuda de las pensiones. Entonces debemos plantearnos la renacionalización de las pensiones, donde haya un sistema público, que el Estado pague las pensiones, pero que reciba cotizaciones para pagar estas pensiones. Eso haría que el Estado reduzca esa deuda o evite que esa deuda de las pensiones, que ahora supera los 4.000 millones de dólares, siga ampliándose y que se convierta en una deuda impagable, en una carga pesada para las finanzas públicas. Entonces ahí reduciríamos gasto si renacionalizamos las pensiones. Y por último, la última medida en relación al gasto tiene que ver con renegociar la deuda externa. Otro gasto del Estado tiene que ver con los alrededor de 1.000 millones de dólares que anualmente paga por intereses, por costo de la deuda. Entonces aquí tenemos que plantearnos que el Estado bien podría renegociar esa deuda en plazos más favorables, más largos, en intereses, montos más bajos, en condiciones en general más favorables, para que entonces pudiera que pagar menos. Incluso el Estado podría declarar una moratoria del pago de la deuda, decretar que durante 3, 5 años no se va a pagar la deuda porque hay necesidades más urgentes que resolver, y mientras tanto se logra una negociación. Aquí se puede plantear también canje de deudas,
deudas que son con gobiernos de otros países o con instituciones que a lo mejor acepten que el país trabaje en mejorar ciertos indicadores sociales a cambio de obtener perdón, condonación de deuda. Entonces, el renegociar la deuda incluye todas esas posibilidades. Entonces, en el gasto, esas deberían de ser las apuestas. Reorientar el gasto público, profundizar la transparencia para evitar más corrupción, renacionalizar las pensiones y renegociar la deuda externa. Vayamos a los ingresos. ¿Qué medidas se pueden hacer en los ingresos? Esto es importante porque decía antes que hay un discurso hegemónico que solo se refiere a los gastos y casi nunca se refiere a los ingresos. Lo cierto es que una solución integral del problema fiscal del gobierno tiene que ver con los ingresos también. Entonces, en relación a los ingresos, hablamos básicamente de 4 medidas que el gobierno del presidente electo podrían proponerse. Aclaro aquí que algunas de estas medidas, para que sea posible, requiere el concurso de otras instituciones del Estado y no únicamente del Ejecutivo. Pero el Ejecutivo, a partir de las competencias que tiene y a partir de la fuerza política que tiene en este momento el presidente electo, podría presionar a las demás instituciones del Estado para que se pongan en sintonía de estos esfuerzos. La Corte de Cuentas, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones. Primera medida en relación a los ingresos: recuperar los dineros robados de la corrupción. Ese eslogan de Arena, devolver lo robado, no debería quedarse como un eslogan de campaña, sino que debería de tomarse como una apuesta política práctica por el nuevo gobierno. Recuperar dineros de la corrupción. Si el gobierno recuperara algunos de los millones de dólares que se fueron a la corrupción, tendría algunos ingresos para poder resolver sus problemas económicos. Entonces, deberíamos de apostarle a aplicarle la ley de extinción de dominio, de hacer que la Fiscalía y los tribunales procesen todos los casos de corrupción y que se le aplique la ley de extinción de dominio a todos los corruptos y corruptas, sean funcionarios o exfuncionarios públicos, sean dirigentes o exdirigentes políticos, empresas privadas, partidos políticos. Estos casos emblemáticos del partido Arena, de los 10 millones robados de Taiwán, que no se le ha aplicado la extinción de dominio, o los 9 millones que Arena recibió del expresidente Saca y que fue consignado por la misma fiscalía en el caso de Saca, o ONGs como el Centro Rodríguez Port y la llamada Fundación Libertad y Progreso, que también transfirieron ilegalmente recursos al partido Arena y que podrían haber... Entonces, debe de aplicarse la extinción de dominio y recuperar dinero de la corrupción. Segunda medida relacionada con los ingresos: combatir la evasión, la elusión y el contrabando. Ya hemos hablado aquí, perdónenme que repite estos datos, según la UCA, el gobierno deja de recibir 1.500 millones de dólares al año por evasión de las grandes empresas. Según Oxfam son 1.800 millones de dólares y según cálculos del propio Ministerio de Hacienda son alrededor de 2.000 millones de dólares que el Estado deja de recibir. ¿Qué pasaría si recibiera el Estado esos 2.000 millones de dólares anuales? No necesitaría poner más impuestos, no necesitaría endeudarse más, no dependería de la cooperación internacional. Entonces, recuperar, combatir la evasión y la elusión, revisar las leyes que permiten la evasión legal o elusión. Hemos dicho en otros programas, aquí hay una veintena de leyes vigentes de turismo, de zonas francas, de servicios internacionales, de inversiones, etcétera, etcétera, que otorgan exenciones tributarias injustificadas a las empresas. Las exenciones solo tienen sentido cuando al favorecer a las empresas el Estado se ve retribuido en otros ámbitos, pero cuando las empresas no compensan al Estado y a la sociedad por las
exenciones tributarias que tienen, estas son injustificadas, por tanto deberían revertirse. Entonces deberíamos hablar de revisar y de reformar esta veintena de leyes que se aprobaron durante los gobiernos del Partido Arena y el combate al contrabando. Ahí entonces, combatiendo la evasión, la ilusión y el contrabando, el Estado podría tener recursos para poder financiar sus programas. Tercera medida relacionada con los ingresos: aplicar impuestos progresivos. Hay que plantearse impuestos directos al patrimonio de los más ricos. Impuestos patrimoniales hay en la mayoría de países del mundo. En Estados Unidos, solo aquí lo quitaron. En los años 80 existió, pero llegado el primer gobierno de Arena, el de Cristiani, lo quitaron. Impuestos a las grandes ganancias de las empresas, a los bienes y servicios de lujo, a las grandes transferencias financieras. Hemos hablado siempre de una reforma fiscal progresiva donde paguen más los que tienen más. A eso se refieren estas medidas. Este tipo de impuestos existen en países europeos donde hay altas cargas tributarias y el Estado entonces tiene disponibilidad de recursos para promover la inversión social, la productividad y mejorar la economía y elevar los niveles de vida de la gente. Última medida, cuarta medida relacionada con los ingresos: diversificar las posibilidades de cooperación a través de una política exterior basada en los intereses nacionales y no en afinidades ideológicas, en intereses extranjeros o lineamientos políticos que menoscaben los intereses, la soberanía y la autodeterminación del país. En este sentido, a mí me parece importante fortalecer la relación con Estados Unidos. Allá viven 3 millones de salvadoreños. Es el principal socio comercial del país. Hay que fortalecer la relación con Estados Unidos en el ámbito del respeto mutuo y no de sostenimiento y no de sometimiento, perdón. Pero también hay que mantener las relaciones con China. Sería un error que el presidente electo, por congraciarse con Estados Unidos o por la razón que sea, rompa las relaciones recién iniciadas con China. China puede ser un socio comercial importante para el país, puede aportar al desarrollo del país y ampliar el abanico del relacionamiento exterior del país, buscando diferentes fuentes de cooperación. En esta lógica creo que la relación con México debe tener especial relevancia. Qué bueno que el presidente electo ya se ha reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y qué bueno que dijo que aprendió muchas cosas de él. México es un país con el que podemos tener una relación de beneficio para El Salvador. Entonces, resumiendo, amigos y amigas, creo yo que el nuevo gobierno, para financiar su programa, debe de apostarle a medidas en el gasto y a medidas en los ingresos. Del gasto decíamos reorientación del gasto público, profundizar la transparencia para evitar la corrupción, renacionalizar las pensiones para no seguir pagando esa deuda insostenible, renegociar la deuda externa para que los recursos cuantiosos que ahora se van en pago de deuda sean para el desarrollo del país, y en los ingresos decíamos recuperar los dineros de la corrupción, combatir la evasión, la ilusión y el contrabando, aplicar impuestos progresivos a los grandes ricos y a las grandes empresas y diversificar las posibilidades de cooperación de El Salvador a través de una política exterior abierta. Creo que el presidente electo, si lo hace, si se propone estas medidas, va a tener el respaldo de la población, pero puede tener el rechazo de la población si sigue recetas neoliberales de ajuste fiscal, de reducción de la inversión social, de incrementar el IVA, de endeudar más al país. Si se va por esa línea neoliberal, el presidente electo puede tener pronto el rechazo de la gente, incluso de la misma gente que lo ha votado ahora. Así que más valdría que el presidente reflexione sobre algunas de estas propuestas que en este espacio hemos planteado, tratando de abordar al debate sobre este tema. Muchísimas gracias, amigos y amigas, y nos encontramos pronto aquí en Plataforma.